Bueno, hoy vamos a ver equilibrio de traslación y descomposición de fuerzas, siguiendo lo que vimos en la clase pasada sobre la primera ley de Newton. Bien, bueno, acá un ejemplo de una situación donde dice, te amo con todas mis fuerzas, y Newton diría, la suma de todas las fuerzas es igual a cero, por lo tanto, no te amo. En realidad, ¿qué es lo que faltaría acá para que estuviera bien el enunciado de Newton? Bueno, la suma de todas las fuerzas es igual a cero si el cuerpo está en reposo o si está con velocidad constante. No siempre la fuerza neta es igual a cero sobre los cuerpos. Así que, bueno, esto la persona que hizo, que puso este ejemplo, se olvidó de completar acá. Igual seguramente no tendría sentido entonces este ejemplo, ¿no? Si lo completara. Pero bueno, eh, no está del todo bien. Entonces empezamos. Equilibrio de traslación. ¿Cuándo tenemos un equilibrio de traslación? Cuando la fuerza neta es cero y el cuerpo va a estar en reposo o se va a mover con velocidad constante. Movimiento rectilíneo uniforme. Eso significa que si la fuerza neta es cero, la suma vectorial, esto significa sumatoria, el símbolo matemático sumatoria, la suma de todas las fuerzas en el eje Y es igual a cero y la suma de todas las fuerzas en el eje X es igual a cero. Recuerden que nosotros usamos un eje X y un eje Y para simplificar ahí el diagrama de fuerzas y poder calcular mejor. Vamos a un ejemplo concreto de un ejercicio. Dice así, un oso polar arrastra a su presa con velocidad constante. Y esto es muy importante, velocidad constante, ¿sí? Porque si tiene velocidad constante, ya sabemos que la fuerza neta debe ser cero. Y luego dice, aplicándole una fuerza de 50 newtons que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. ¿Ya? Parte A, calcular la fuerza de rozamiento entre la presa y el hielo. Entonces, acá está el dibujito, que lo vamos a ver por acá. La representación de fuerzas. Lo que hacemos es el diagrama de cuerpo libre. ¿Tá? Acá tenemos los datos. Muy importante destacar que la velocidad es constante y lo que nos está pidiendo es calcular la fuerza de rozamiento. Entonces, por acá completamos el esquemita con las fuerzas. ¿Con quién interactúa la presa? Bueno, con el oso. Entonces el oso le ejerce una fuerza, como decía al principio en el enunciado, ¿no? Una fuerza de 50 newtons formando un ángulo de 37 con la horizontal. La presa interactúa con la Tierra, por lo tanto, sobre ella existe la fuerza gravitatoria o peso. Y también interactúa con la superficie, por eso está la normal. Acá la superficie es horizontal, la normal es vertical. Y hay una fuerza de rozamiento, por más que sea hielo, la fuerza de rozamiento acá se debe a roce con esa superficie y bueno, si el ejercicio lo que nos está pidiendo es cuánto vale la fuerza de rozamiento, quiere decir que acá no se considera despreciable. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para poder calcular lo que nos pide? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es trazar dos ejes cartesianos, digo que lo vamos a tomar como referencia para poder analizar las fuerzas, un eje Y y un eje X. El plano acá es horizontal, entonces el eje X va a coincidir con el plano y el eje Y es perpendicular al plano. ¿Tá? Si ustedes observan acá, la fuerza F no está ni en el eje Y ni en el eje X. Las demás fuerzas sí, o están sobre el eje Y, como la normal y el peso, o sobre el eje X, como está la de rozamiento. Entonces, ¿qué pasa? La fuerza F, lo que tenemos que hacer es descomponerla, ¿tá? Para poder trabajar en el eje X y en el eje Y y poder calcular lo que nos pide. Entonces, ¿cómo se descompone la fuerza F? Acá la voy a dibujar solamente a la fuerza F y lo que hacemos es una proyección al eje X que la llamo Fx. Hago una proyección al eje Y, la llamo Fi. ¿Tá? Y bueno,
Y ahí lo que podemos decir es que esta fuerza la podemos sustituir por Fi y Fx, o sea, Fi y Fx cumplen, digamos, hacen el mismo efecto que la fuerza F. Así que me olvido por ahora de la fuerza F y trabajo con sus componentes que la sustituyen. Entonces, lo que tenemos por acá es, vamos a aplicar trigonometría. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta que el seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, cuando vemos por acá el triángulo formado, el seno del ángulo, bueno, entonces teniendo en cuenta trigonometría, volvemos otra vez. El seno del ángulo, recuerden que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, si yo me fijo en este triángulo que se forma acá, que lo vimos por acá, ¿sí? ¿Quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto está enfrentado al ángulo que yo tomo, ¿no? Sería FI. ¿Ah? Si miro acá, este triangulito, cateto opuesto, la proyección de FI, ¿sí? Y el cateto adyacente es FX. Y la hipotenusa es F. Entonces, el cateto opuesto sobre la hipotenusa, FI sobre F, sería en este caso cuando sustituyo. Fi opuesto, F hipotenusa. El coseno va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿quién es el cateto adyacente? Fx. ¿Quién es la hipotenusa? F. Entonces me queda Fx sobre F. Entonces, reordenando un poco, ¿cómo calculo Fi? F por seno del ángulo. ¿Cómo calculo Fx? F por coseno del ángulo. ¿Sí? Bueno, entonces, lo mismo. Acá lo mismo. Pero todo depende del ángulo, ojo, las ecuaciones. Acá el ángulo estoy midiendo con la horizontal. Entonces, Fi la voy a calcular como F por seno. ¿Por qué? Porque Fi es el opuesto. Entonces uso el seno del ángulo. Y Fx la voy a calcular como el coseno. ¿Por qué? Porque Fx es el cateto adyacente al ángulo. ¿Tá? Pero ¿qué pasa con el peso en un plano inclinado que vimos el otro día? Bueno, el peso se descompone en Px y Pi. ¿Tá? Lo vimos el otro día. Pero este ángulo que está acá, es el ángulo formado con la vertical, o sea, mejor dicho, con el eje Y, no con el eje X como tengo acá. Entonces, por eso el peso se calcula de distinta manera. Se calcula justamente al revés, ¿sí? Bien, entonces, vamos a los cálculos. Si yo digo que FI, o sea, mirando acá, ¿no? En el eje Y tengo FI normal y peso. Y en el eje X entonces voy a tener Fx y fuerza de rozamiento. Entonces si decimos que la velocidad es constante, la fuerza neta vale 0. Entonces, en el eje X la fuerza neta tiene que ser 0 y en el eje Y también. Así que si vamos al eje X, la fuerza Fx debe ser igual a la de rozamiento, se deben cancelar. Por lo tanto, si calculo Fx, va a ser F por coseno del ángulo, sustituimos 50 por coseno de 37, y ahí nos da 40 newtons. Y la fuerza de rozamiento, por lo tanto, vale lo mismo. ¿Qué pasa en el eje Y? En el eje Y, la normal sumada a FI, porque tienen igual dirección y sentido, deben cancelar al peso, ¿tá? Porque la presa no se mueve en este eje. Entonces, en este eje como que estaría en reposo. Se va a mover solo en el eje X, pero de igual manera, si se mueve en el eje X a velocidad constante, también la fuerza neta es 0, ¿sí? Entonces, la tarea que tienen es trabajar en el eje Y, es decir, suponer que la masa de la presa es de 30 kilogramos, y al saber esto podrán calcular el peso y después pueden calcular la normal. Y como tarea van a leer sobre la fuerza de rozamiento para poder calcular lo que se llama coeficiente de rozamiento, que se representa con esta letra griega llamada mu,
Y por acá les dejo las respuestas de cuánto debería dar la normal, cuánto debería dar mu. ¿Tá? Y ahí tienen a Spock, dice, según la primera ley de Newton, un cuerpo en reposo quiere permanecer en reposo. Entonces, Spock quiere seguir durmiendo. Bueno, hasta la próxima.